Hola a todos, yo soy Santiago y esta es la segunda parte de la historia de Natalia y Julián. Si no han escuchado el primer episodio, titulado De la nieve al Urabá, les recomendamos que lo escuchen antes de escuchar este. Ahí narramos primero la historia de una búsqueda y de un compromiso social de dos personas muy diferentes que van juntas por la vida. Les contamos cómo esa búsqueda los llevó a ser profesores en el Urabá antioqueño y cómo en una combinación de instinto, de irresponsabilidad y de ganas de compartir una experiencia que habían tenido, se embarcaron en la misión medio absurda de llevar 30 niños hasta el Nevado del Cocuy a conocer la nieve colombiana. Les contamos que ese proyecto nació como un sueño pequeño, personal, y que después se convirtió en un proyecto colectivo con mucha fuerza. Tenían que viajar más de 900 kilómetros en bus, caminar días y acampar en la montaña. Era un viaje ambicioso y, entre otras cosas, muy costoso. Les contamos también cómo eso, en términos generales, salió mal y terminó con un crudo: no vamos a ir a la nieve. En el episodio pasado, el año se acabó y nadie fue a la nieve. Primero, después de hacer hasta lo imposible, no recogieron el dinero que necesitaban. Y segundo, y tal vez más grave aún, en ese año, el Parque del Cocuy, ese que Natalia y Julián habían conocido y ese a donde querían llevar a sus estudiantes, había cerrado por problemas de deterioro medioambiental. Por todo esto, lo que viene, naturalmente, es vivir con la derrota. Y me embarga un sentimiento de tristeza absoluta y de vergüenza infinita por poner la cara. Y claro, porque cuando todo iba volando, yo a veces sacaba pecho, no, el Urabá, la nieve, vamos para adelante, esto es increíble, los proyectos más innovadores, bla, bla, bla. Y ahora me tocaba sacar pecho, pero para decir que era un fracaso absoluto, porque esa plata nos alcanzaba apenas como para cubrir el transporte y nada más. Y teníamos esa plata ahí. Y eso me hacía sentir aún peor. Era como, tengo esa plata que no es mía, que no sé qué voy a hacer con ella, que prometí que iba a hacer algo con ella, que era esto, y sí, o sea, yo viviéndolo desde mi lado, no sé cómo lo vivió Juli, cómo te lo habrá contado, pero yo sentía como mucha angustia, digamos, sí, con mi sentido de responsabilidad, así como despertándome por las noches. Yo como lo viví fue que así, pensándolo un montón y también como bloqueándolo un montón. A veces recibía como mensajes de alguien me decía, oiga, ¿y en qué va eso? Y yo era como, parce, no va nada. Y entonces, ¿yo qué hago con la plata? ¿Y la devolvemos, no la devolvemos? Y la gente va a pensar que no la farreamos, no la gastamos. Y ahora me toca ir a decirle a los colegios, a los padres de familia, y el peor de todos los dramas, decirle a los niños, decirles esto es una farsa, esto no va a suceder este año como yo les había prometido. Y eso me rompió el corazón, me rompió la mente. Pusimos la cara, pero como quien pone la cara sin esperanza, ¿no? Como crucifíquenme, pero ya yo no puedo hacer más. En la narrativa normal de las historias que escuchamos, las cosas salen bien. A veces por suerte o por magia, porque pues igual esas dos cosas se parecen, y a veces por determinación, porque los protagonistas son tan obstinados que las cosas terminan sucediendo. Esa obstinación se traduce en una especie de certeza. Yo tengo una idea loca y la verdad no sé cómo, pero la voy a sacar adelante. Esa actitud, dirían muchos, es la que mueve al mundo. Y no les puedo decir que no, pero cuando las cosas no salen, la fuerza de ese optimismo, que es muy grande, se traduce casi que inmediatamente en frustración. Y no en una frustración cualquiera, no es como perder un examen, no es ni siquiera como perder un trabajo. Y creo que mucho de eso tuvo que ver con que yo luego me refugiara allá en Necoclí, en el hostal de Don Jorge, donde terminé trabajando 3 meses, en los que yo solo iba a Carepa a visitar a Natalia el fin de semana y ya, y no tenía contacto con nadie, de vez en cuando hablaba con mis papás. Y este trabajo, esta labor dura que estaba haciendo allá de sacar la arena del mar, llenar costales, hacer la barrera para que el mar no se siguiera comiendo el hostal, en cierta medida me distraía de la vergüenza y del dolor que había sido fracasar en Del Urabá a la nieve. No sé si recuerdan, pero el programa de Enseña por Colombia dura 2 años y Julián se había ido un año antes que Natalia. Es decir, en el mismo año en el que Urabá a la nieve no salió, Julián también terminó su periodo como profesor. Y él no volvió a Bogotá ni a Bucaramanga. Él se quedó, pero tampoco se quedó enseñando. Yo estuve más o menos hasta Semana Santa, desde enero, desde el 5 de enero hasta Semana Santa en Necoclí. Vino mitad de año, yo estaba trabajando, quería tener contacto con la región, con el Urabá, entonces luego me metí a este taller de moto en Carepa,
sin conocimiento alguno de motos. Yo quería aprender de motos porque el plan era viajar por Sudamérica en la moto. Y fui, puse la cara. Jefe, ¿me da trabajo? ¿Y usted qué sabe hacer? Nada. Bueno, venga mañana a las 8 de la mañana a ver si usted sirve para esto. Y allá estuve a las 8 de la mañana y ahí estuve trabajando y luego terminé trabajando de mesero en este restaurante y luego terminé en la finca bananera ya casi finalizando el año, un par de meses, en una labor que se llamaba el Hércules. ¿Qué es eso? Era como un tenedor gigante de 15 libras que había que clavar en el piso alrededor de la planta de banano 3 veces en 2 ocasiones diferentes durante los 9 meses de ciclo productivo de la planta. Era un trabajo brutal. Yo sentí por primera vez lo que era trabajar. Se me ampollaron tanto las manos que de noche cerraba las manos y me despertaba del dolor, como, uy, qué duro. Nati me hacía masajes, me daba ánimo, todos los profes de enseña me daban ánimo. Y conocí otro Urabá, ¿sí? Recuerdo mucho que en Necoclí, cuando yo estaba entrenando en el kayak, un día me llegaron a decir que los paracos estaban diciendo que yo qué hacía con un teléfono satelital, pero pues yo andaba era con un GPS para ubicarme y don Jorge me fue y me presentó a don X y yo, amigo, mire, este es mi plan, esto es lo que yo estoy haciendo acá, qué pena si incomodado a alguien. No se preocupe, Julián, tranquilo, listo, en la buena. Y en el taller de motos era un trabajo impresionante. A mí me pagaban 20,000 pesos el día por trabajar de 8 a 8. Y estaba en las jornadas del banano donde salen filas infinitas de buses escolares viejos para llevar esta tropa a las fincas a trabajar. Y me enamoré del Urabá y esa energía y ese contacto con su gente, que es gente simplemente que... Nos atrevemos a decir que en esta etapa Julián se refugió en una vida más simple, pero no más fácil. De hecho, se puede decir que fue más duro, que dejó de vivir de lo que sabe como politólogo, como maestro, para vivir de lo que su cuerpo era capaz. Podemos decir que ese trabajo fue una especie de autocastigo, o en cambio, que ese momento fue la posibilidad de conocer de cerca una región sin prejuicios, con lo bueno y con lo malo. Sin embargo, para esta historia, para la historia de Urabá la Nieve, esta etapa no fue un escape, más bien fue como un respiro, porque Urabá la Nieve técnicamente no murió. Pues yo creo que mucho lo que pasó fue que no pasó nada. O sea, tanto así que ni siquiera Juli y yo hablábamos del tema. Ajá. Sino que cada uno estaba muy con la idea de qué vamos a hacer, ¿será que sí se puede hacer algo? Como que no hablábamos mucho de esto. Aparte, Jime y Adri ya no estaban en la región, o sea, estábamos los dos, ahí sí estábamos solitos. No encontraba qué hacer tampoco, el Cocuy seguía cerrado, entonces era como... Así quisiéramos movernos, ¿sabes? No, es imposible entrar a ese lugar. Pero sí, o sea, yo también como que no te cuento nada de esa etapa porque realmente hay que decir que en esa etapa lo que hicimos fue vivir con nuestra frustración. Y yo pensé que iba a ser así, que iba a permanecer así. Hay 2 personas en Urabá que quiero como mis papás. Uno es don Jorge y otra es doña Olga, que era la persona donde yo almorcé mucho tiempo mientras fui profesor. Y cada vez que teníamos la oportunidad, o ellos tenían la oportunidad, me tiraban una cantaleta, ni la más berraca de yo puedo, Julián, los 2 paisas, mosquéese, mijo, mosquéese, ¿cómo va a dejar a los niños metidos? Y yo al principio era como, marico, no me hable de eso, por favor, usted no sabe el dolor que yo... Debe ser bobo, avíspese, mueva, y eso me retacaban y me retacaban. Y como esa cachetada de despabilese, no sea bobo, que la vida es dura, pero usted puede. Creo que gracias a ellos es que creí una vez más que esto era posible. Ahí fue que yo dije como el Urabá la Nieve tiene que seguir adelante. El Urabá la Nieve tiene que ser. Y si hemos sido capaces de hacer tantas cosas todos los profes aquí en el Urabá, ¿por qué no juntos vamos a sacar del Urabá la Nieve adelante? Y hubo un momento en que nos reactivamos. Después de una frustración, el tiempo del duelo es necesario y debe durar lo que debe durar. Sin embargo, con esto no queremos decir que el duelo siempre trae respuestas, ni que después vamos a volver listos para intentarlo de nuevo. No necesariamente. Estos respiros simplemente nos hacen ganar perspectiva y en este caso específico, ver las cosas desde más atrás les dio muchísimas respuestas. Como les contamos, ellos querían subir el Cocuy y el Cocuy estaba cerrado.
En este momento ellos vieron algo que siempre estuvo ahí, y es que el Cocuy no es el único lugar de Colombia donde hay nieve. Y aquí se les abrió la primera ventana de esperanza. Investigando entendieron que el Nevado Santa Isabel, que queda en el Parque de los Nevados, cerca a Manizales, no solo estaba abierto, sino que también era una opción mucho más viable. Ahí averiguamos que el Nevado Santa Isabel era un ascenso mucho más sencillo, que era solamente subir y bajar en un día, que Manizales quedaba un poquito más cerca, que aparte era un ascenso 100 veces más fácil. Y entonces fue como listo. Chan. Nati, con la plata que tenemos, más como 3 millones de pesos, podemos hacerlo, podemos llevar a los niños a la nieve. Ahí apareció una amiga que fue Eugenia, que ahora también hace parte del proyecto, que después fue profe, dijo, yo soy de Manizales, yo tengo una finca en tal lado, pueden quedarse ahí, cuando los días que se queden ahí, mis papás ponen la comida. Y con ese aporte ya fue como listo, ya, nos faltan 2 millones y los vamos a conseguir como sea. Y ahí sí ya fue como apuntando a nuestra red más cercana, como jodiendo amigos, a mis papás, a mi hermana. Me acuerdo que llamé a mi padrino como a decirle, parce, por favor, ayúdeme, queremos hacer esto hace mucho tiempo. Y él fue como el último, de los últimos que dio la donación para completar ese monto. Y de repente en 2 meses hicimos todo lo que no habíamos hecho en un año. Conseguimos el transporte, conseguimos el hospedaje, conseguimos la guianza al Nevado Santa Isabel y rápidamente volvimos a convocar a todos los estudiantes, a buscarlos, a perseguirlos, a volver a pedir permiso y a tratar de explicarle a su papá y a su mamá que esto tenía sentido otra vez y que por favor nos dieran una segunda oportunidad. Y ahí cuando ya fue real fue como, pucha, nos demoramos mucho tiempo consiguiendo el dinero y yo volví a decirle, recuerdo que yo sí le conté a mis estudiantes y era como, profe, no lo puedo creer, ¿cómo hicieron? Y yo les dije pues como todo lo que había pasado, ellos estaban al tanto, sí, pero pues fue como, no, ellos no pensaban que, una niña me dijo así como, profe, yo la verdad pensé que eso ya no iba a pasar, que usted pues nos había ilusionado, me dijo así, yo como, perdón, pero vamos a intentarlo, vamos a hacerlo, ahora sí vamos a hacerlo. Y nada, empezó el viaje del Urabá a la nieve. Julián, Natalia y los otros profes no pararon desde que el proyecto se reactivó y en el proceso de volver a conseguir lo que necesitaban simplemente seguían adelante, sin detenerse. Como dijo Julián, todo como que pasó demasiado rápido. El día llegó y todos se reunieron en la casa de Natalia en Carepa. Estaban listos para salir. Ellos se conocieron en ese primer espacio en Carepa y estaban súper felices y súper asustados. Y estábamos haciéndolo y estábamos listos, estábamos ejecutando actividades, les estábamos explicando todo y cuando nos montamos al bus y ya nos quedamos los dos solos con ellos, pues ya no teníamos como el apoyo de nadie, fue como listo. Yo iba en el computador haciendo como listo, nos hemos gastado esta plata, chun, o sea, yo seguía como en mi misión organizativa. Y arrancamos y todos los niños dijeron, no, profe, yo no me mareo. Y llegando a Medellín empezaron los vómitos y nosotros no pensamos que los estudiantes iban a vomitar porque los trayectos más largos que habían tomado en bus, si es que habían montado en bus, eran de 20 minutos de Carepa apartado o de Chigorobá apartado de media hora. Y quítese la ropa y ponga el pelado y límpielo y arréglelo y motívelo, que no se desanime y compre luego bolsas de plástico para que los pelados pudieran vomitar tranquilos y compre mareol. Entonces se volvió la feria del mareol. Entonces había muchas cosas como que no habíamos pensado, no habíamos preparado, pero ya estábamos montados en un bus rumbo al Nevado y hágale para adelante como sea. Por allá llegando a Manizales se estalló una llanta del bus y puta, nos matamos todos aquí, ¿qué está pasando? ¿Qué hice? Y el chofer, tranquilo, se estalló una llanta, la cambiamos, paramos, pero entonces ahí como que por primera vez aterrizamos en los riesgos y en los peligros que tenía una travesía de esta magnitud. Imagínense el caos, 20 niños vomitando, el olor, las lágrimas y solo ellos para ayudarlos. Eso era una responsabilidad enorme. La realidad los golpeó desde el principio. Esto iba a ser difícil. Y apenas estaba empezando solo el viaje en bus, ni hablar del ascenso al Nevado. Pero bueno, si algo era claro es que ya no había vuelta atrás. Con todo y preocupación tocaba seguir adelante. Entonces la siguiente parada fue Viterbo, Risaralda, en la finca que los papás de María Eugenia habían ofrecido para el viaje. La familia de Eugenia hermosísima, dándonos la mano, atendiendo a los chicos, ayudándonos con la comida. Ellos se habían coronado por fin, se habían bajado del bus en el que algún día se montaron en el Urabá y aparecieron en otro lugar del país.
pedimos las colchonetas de educación física de los colegios prestadas para que pudieran dormir en las colchonetas, porque obviamente en la finca no había cupo para 40 personas, pero a ellos no les importó un carajo, durmieron en sus colchonetas con su cobijita. Y llegamos y en Viterbo como que hicimos toda la preparación para que pudiéramos darle sentido a lo que iba a pasar en la montaña. Entonces hablamos de la frustración, hablamos como de la metáfora un poco como de, bueno, vamos a subir esta montaña, vamos a alcanzar este sueño, puede ser que no lo alcancemos y que podríamos aprender también si no lo alcanzamos, que era también una de las cosas que yo estaba previendo, que era posible que no llegáramos a la nieve y que estaría bien. Entonces como que también, claro, como toda nuestra expectativa estaba en ese elemento natural que estaba a 5.000 metros de altura, pues también como que un poco tocaba ponerla en contexto. Y como sobre todo en actividades muy centradas en el trabajo en equipo, en que ellos se conocieran, en que se sintieran en confianza, y en que pudieran como pues precisamente sacarle el provecho que ellos querían, que era conocer a otros. Para entender un poco, hablemos del Nevado. El Nevado Santa Isabel está ubicado en la Cordillera Central. Es uno de los 6 glaciares de Colombia y su pico más alto se encuentra a 4.965 metros sobre el nivel del mar. Si bien es la mejor opción para subir un nevado por primera vez en Colombia, porque es de mediana dificultad y, como dijo Nati antes, es de los ascensos a la nieve más cortos. Igual estamos hablando de subir una montaña a pie, de por sí eso ya es bastante difícil. Por eso intentaron preparar a los niños mentalmente lo más que pudieron. No era ser pesimista, tenían que entender que se iban a poner a prueba, pero también que era posible que no lo lograran y que eso también estaba bien. Como dicen algunos alpinistas, cada cual tiene su propia cima. Descansamos, comimos y de ahí nos fuimos a Manizales. Y llegamos a Manizales, claro que frío, empezó ese frío, cierre todas las ventanas del bus, póngase todos los sacos, chaquetas, todo el mundo así, uy, qué bonito, tin. Y nos encontramos con el guía, que se montó al bus, y yo no sé si él no le habían comentado muy bien, seguro le comentaron que tenía una excursión más, pero no le habían dado mucho contexto de dónde veníamos nosotros. Entonces cuando nosotros le dijimos que veníamos del Urabá antioqueño, del nivel del mar, el man quedó como, Dios mío, ¿qué estamos haciendo? No, ustedes tienen que aclimatarse, ya la subida al Nevado era como un par de días después. Habíamos cuadrado unos recorridos por Manizales, unos talleres de formación en habilidades socioemocionales muy básicos, nada que ver con lo que es ahora, unos recorridos a parques educativos, como tratando de brindarle la experiencia más completa a los pelados, de sacarle el jugo, que no era solo la nieve, sino todo, ir a cine. Fuimos a cine cuando muchos no habían ido a cine. Y luego saliendo del centro comercial ellos vieron que había un ascensor. Y muchos nunca se habían montado en un ascensor y no estaba dentro de nuestro programa, pero dentro de su programa por supuesto que estaba que había que montarse en el ascensor, entonces nos tocó quedarnos un rato hasta que subieron y bajaron en el ascensor. Y claro, mientras tanto nosotros estábamos, era con la preocupación de, o sea, la nieve, ¿sí? Cuando estemos haciendo el ascenso, ¿cómo va a funcionar? La empresa que nos acompañó de turismo como en toda esta parte fue una maravilla, o sea, fueron los mejores. Se encargaron de la logística en Manizales. Y el hombre dice, bueno, de aquí en adelante todo el mundo se va a quitar su buzo, o sea, la nieve hace frío, muchachos, ustedes no pueden tener ahorita todo el equipo que tienen, que eran gorros que una amiga nos había comprado con como 400.000 pesos en Medellín, en El Hueco, lo más barato, regateado, negociado, gorritos, bufandas y guantes, un montón de buzos y chaquetas prestadas. Y les habíamos puesto a subir con botas de caucho porque no teníamos nada más, y ellos sí, por lo general la mayoría tenían sus botas de caucho. Entonces, aclimátense, acostúmbrense al frío, el frío no los va a matar, pero tienen que pensar que este no es el frío más intenso que van a sentir en estos días. Entonces empiezan los mares, bueno, todo el mundo se montó en la película. Llegó el día de la nieve, lo hemos pasado muy bien desde Viterbo, en la finca de Eugenia, en Manizales, se me olvidó el nombre de estos parques, pero así como un mini Maloca, habían conocido avestruces también, habíamos estado en este lugar donde hay muchos colibríes, plantas, entonces había sido fantástico, y por fin había llegado el día, ¿no? El día de subir a la nieve después de 1 año y medio de estar soñando con la nieve. Había llegado el día, Rodrigo, Natalia y yo creo que no dormíamos, nos acostábamos súper tarde, nos parábamos súper temprano, corríamos todo el tiempo, todo era una eventualidad.
y en mi corazón supremamente acelerado, la agencia nos convocó a, creo que a las 2, 3 de la mañana, algo así, frente al hotel. En Manizales. En Manizales. Claro. Claro, preocupado por nada más alistar a 35 jóvenes a esa hora, Dios mío, que no se quedara nadie, que nadie dejara el gorro, que nadie dejara la chaqueta, que no fueran a dejar las botas, por el amor de Dios. Salimos del hotel y hay como 5 o 6 camionetas 4x4 frente al hotel, con un equipo de guías fantástico. Y en ese momento yo dije, esto fue... Y yo no sé, era un ambiente muy extraño, era un ambiente como que todo el mundo estaba callado, pero emocionado, pero la expectativa de lo que se venía. Los carros los llevaron a una finca a aproximadamente 4.000 metros sobre el nivel del mar, en un lugar llamado Potosí. Desayunarían y de ahí las camionetas los subirían hasta donde empieza el ascenso, hasta el borde de la nieve. Tenían 5 horas de caminata por delante. Y llegamos a uno de los... Terminamos el desayuno, una charla informativa, tal... Seguimos el camino por la montaña, a veces se tenía visual de la nieve, a veces no, entre curva y curva, y llegamos hasta donde arranca uno a caminar. Y yo creo que ese momento fue de los más especiales, porque ahí era todo lo que yo quería lograr con esos jóvenes, ¿sí? Del Urabá a la Nieve yo tenía el sentimiento de que estos jóvenes eran personas muy valiosas, muy importantes, pero que sus condiciones sociales y económicas no les permitían disfrutar ciertas oportunidades. Y toda la lucha que ese equipo de profesores, no solo yo, Natalia, Jimena, Adriana, sino todos los profesores que escogieron a sus muchachos, que convencieron a sus papás, que convencieron a sus colegios, habían hecho este gran esfuerzo mancomunado, no para llevar a la nieve a los estudiantes, sino para darles la oportunidad de bajarse de ese carro ahí en la base de la montaña y decirle, listo hermano, hágale, ¿sí? Hágale sin mente, esta es su oportunidad, ¿sí? Increíble, ya no era una vaina de recoger plata, de tecnicismo, sino una vaina de usted puede solo, ¿sí? Usted no necesita todo lo que usted necesitaba para llegar hasta acá, ya lo logró, ya lo hizo. Ahora esta es su oportunidad de enfrentarse a la metáfora que está muy en boga hoy en el proyecto, y esa es su montaña interior. De aquí en adelante es usted con sus piernas, usted con sus frustraciones, con sus experiencias de vida del pasado, con sus alegrías, con sus dolores y sus tristezas. Usted en este momento tiene la oportunidad de darse una experiencia de vida increíble para usted mismo. Y empiezan estos pelados a caminar. Y cuando empezamos a subir, de una vez muy pronto, varios se pusieron muy mal con la altura. Nosotros nos empezamos a quedar atrás con un grupo y uno de los guías, que era el paramédico, dijo, yo me voy a quedar atrás con la gente que se queda atrás. Y ustedes tienen que subir porque ustedes tienen que llegar con ellos. Y había un grupo que ahí sí estaban todos los deportistas como encabezando todo, que tenían aparte la meta de llegar como la meta de llegar de primeros, con otro guía. Y en ese camino, como que era el momento en el que íbamos a ver si realmente este sueño loco tenía sentido o si había sido un arrebato, una locura. Y habíamos hecho mucho énfasis, yo había hecho un par de intentos de cumbre con Natalia, en el Cotopaxi en Ecuador, en el Ritacúa Blanco en el Cocuy, y habían sido fracasados por clima, por cansancio y demás. Entonces yo conocía plenamente el sentimiento de fracasar en la montaña, sabía que eso no era fácil, sabía que
que la montaña da unas lecciones de vida impresionantes. Los habíamos tratado de preparar para la eventualidad de nunca llegar a la nieve, pero para montarse en la mentalidad de, sea como sea, estamos haciendo algo grande y esto me va a quedar para la vida. Empieza el mal de altura muy fuerte, nos golpeó como nunca. Yo soy susceptible al mal de altura, a pesar de que esto me fascina, de los estudiantes más fuertes físicamente a vomitar. Y se limpian su vómito y siguen. Más o menos después de los 3.500 o 4.000 metros de altura, la falta de oxígeno hace tan difícil respirar que se siente imposible hacer actividad física. A medida que uno sube, siente que la cabeza se le va a explotar en cualquier momento de la presión y el dolor. Casi que se siente el palpitar del corazón en toda la sien. Y a eso súmenle náuseas y vómitos interminables. Pero esto claramente no los iba a detener. Y me acuerdo muchísimo, yo traté de quedarme atrás de José Gregorio, un estudiante que su cabeza estaba a punto de reventarse. El tema de los dolores de cabeza en la altura es que simplemente el mal de altura no es como un dolor de cabeza común, no sirve de nada los Dolex, no sirve de nada los Advil, tienen efectos adversos porque entonces pueden ocultar síntomas más graves de edemas cerebrales o de edemas pulmonares. La única forma que hay para que eso pase es descender y perder altura, y el cuerpo vuelve otra vez a asimilarse a las condiciones en las que vive normalmente. Y José Gregorio y varios nos decían, denos pastillas, por favor. Nosotros sabemos que ustedes tienen pastillas para el dolor de cabeza. Y era muy duro romperles el corazón y decirles, no podemos medicarlos en este momento. Sí tenemos pastillas, pero eso no les va a servir para nada. Entonces tienen que asumirlo y darle. Y todo eso había estado en las charlas y todo eso había estado en las preparaciones, pero cuando uno lo vive y cuando su cuerpo está vomitando porque siente un malestar impresionante y su cabeza está que se le estalla, lo último que quiere es llegar a la nieve. ¿Qué carajo? Y me acuerdo de José Gregorio que con un bastoncito vomita al hombre, agotado físicamente, mentalmente, de su cuerpo también. Se limpió el man así la cara, y José Gregorio, ahí contemplamos la posibilidad de ¿por qué no paramos acá? Y el hombre dice, yo voy a seguir adelante porque mi profe confía en mí. Y se pone a caminar y dele. Y nunca había visto yo tanta determinación, ¿sí? Yo sabía lo valioso que eran estos pelados, pero su poder y su convicción era sorprendente. Creo que había hecho mucho frío esos días, había nevado. Y ella olía las plantas. O sea, cuando estaba cansada metía la cabeza en los arbustos y las olía y seguía caminando. Se agachaba, tocaba, olía todo y era como estamos en otro planeta, estamos en otro mundo. Y ella fue la primera que vio la nieve del equipo con el que lleva subiendo. Lo vio en el piso porque nos nevó. Fue como, ya está ahí la nieve. Y cuando ella la vio y cuando todos la vimos fue como, ya de aquí para adelante es ganancia. Y yo llegué como de los últimos del grupo y la escena fue simplemente mágica. Habían estudiantes tirados en la nieve haciendo angelitos, habían otros que habían tratado de subir otro poco al glaciar, habían estudiantes llorando, abrazándose, habían otros vomitando todo lo que tenían en su cuerpo ahí, pero en la nieve, sentados en una piedrita a punto de morir, de desmayarse. Y había un chico tocando la flauta en una piedra, como la canción de Titanic, y nosotros como que, o sea, ese era como el sueño. Y nosotros nos quedamos callados, no teníamos nada que decir, porque estábamos así como muy anonados. Entonces era como, pucha, cuántos sentimientos, cuántas emociones aquí. Todavía yo no había caído en cuenta de qué era lo que estaba pasando. Y en un momento de absoluta fascinación yo veo a Nati a la cara
a 2 metros de distancia, se nos agúan los ojos y por primera vez entendimos que lo habíamos logrado, ¿no? Que este equipo increíble de personas que confió y soñó con nosotros había logrado su meta de conocer la nieve. Y nos acercamos y nos abrazamos y a mí se me escurren las lágrimas, a Nati también, y su reacción fue abrazarnos en un tumulto de gente como quien gana un campeonato de fútbol. Y pues más nos pusimos a llorar. Y llorar y decirnos tranquilos, tranquilos, ¿sí? Hasta ese momento nosotros les habíamos dicho tranquilos a ellos y ahora ellos nos decían tranquilos, todo está bien, sí, lo logramos, todo bien. Cuando ya como que recibimos todo su amor, o sea, como que sentimos que no lo habíamos hecho solamente nosotros por ellos, sino ellos por nosotros, como que se habían montado en el sueño y que también les habían dicho que era muy absurdo, pero que todos habíamos llegado allá arriba. Y fue demasiado hermoso, y puede ser de mis recuerdos más lindos de la vida sin lugar a duda. Y ese es como mi recuerdo más valioso de la vida, ese abrazo colectivo allá arriba. Y luego viene lo duro, y es que la gente bajó como si el mundo se le hubiera acabado, o sea, la gente bajó vuelta a nada, nos llovió, los chicos no paraban de vomitar, algunos eran como vámonos al hotel, vámonos al hotel. Y volver es duro porque esta meta ya no estaba. Y ahora los que estaban enfermos estaban más enfermos, pues con mal de altura. Los que la moral los había llevado intactos hasta arriba, ahora sí sentían el peso de la caminata y empezamos a bajar en esos carros y paraban los carros, abrían la puerta, salían los chinos a vomitar. Y el plan después de la bajada era ir a unas termales. Y me acuerdo mucho de Jefferson que decía: a mí que me lleven al hotel, yo qué termales, ni que nada, yo me quiero morir, llévenme al hotel. Y nosotros, lleguemos y lo evaluamos. Y los guías, gracias a los guías, nos decían tranquilos, vamos a llegar a las termales y todo va a estar bien. Y yo, ¿cuáles termales? Parce, llévenselos al hotel, que se duerman, Y llegamos a las termales y las termales fueron mágicas. Ya Manizales habíamos perdido mucha elevación, la mayoría habían recuperado su energía y nos metemos en estas termales. Después de esa, sí, creo que no puede haber mejor plan después de haber subido a la nieve que meterse en un agua caliente, natural, en la noche, con luces. Yo creo que ese fue el primer momento donde ellos pudieron disfrutar de la experiencia que acababan de vivir, aterrizarla, racionalizar que lo habían logrado y volver a ser ellos, volver a ser felices, volver a jugar, volver a estar tranquilos, a echarse agua, a hundirse, a molestar, a preguntar que si eso tenía una caldera por debajo echándole candela al agua, que si eso era natural o no era natural, que de dónde venía. Volvieron a recuperar su curiosidad, su intuición y ya. Y fue como, bueno, o sea, yo hasta el último minuto seguía pensando, ¿esto vale la pena o no vale la pena? ¿Esto vale la pena o no vale la pena? ¿Los chicos están aprendiendo algo o no están aprendiendo algo? ¿Esto les aporta algo en su vida o no les aporta algo en su vida? Y el momento de la pizza, que fue el momento antes de montarnos en el bus otra vez para Urabá, fue el momento donde todo tuvo sentido. Porque tuvimos un espacio para conversar y empiezan a salir unas cosas impresionantes. Entonces llegué y le hice una pelada a otro pelado. Yo le agradezco a Daniel porque yo pensé que Daniel no lo iba a lograr, porque él era el que estaba vomitando desde el día 1, porque él era el que se quería devolver, porque en Viterbo nos dijo: llévenme a mi casa, yo no quiero subir a ninguna nieve. Porque hasta que se bajó del carro ese hombre sufrió con los mareos de la cosa más impresionante y empezó a caminar
Yo no sé de dónde, entiendo el comentario de la compañera porque no sé de dónde él se llenó de espíritu, de fuerza, fue de los primeros en llegar, se gozó la nieve como nadie, no sufrió de mal de altura, y ella le decía, yo le agradezco porque nunca había conocido a alguien con tanta determinación. Y empiezan a decirse cosas así. Un estudiante muy destacado que hoy, pues en estos días se va a lanzar el Consejo de Carepa, dice como algo así como, para mí lo más importante fue conocer otros líderes, porque yo estoy acostumbrado que yo soy el líder en mi colegio, pero cada una de las personas que estamos aquí somos líderes y he aprendido de la humildad de reconocer el liderazgo y las aptitudes en los demás. Y estos pelados como que para mí son el motivo por el que creo, pues no sé si la educación, pero que acompañar a los jóvenes es muy importante, creer en ellos, así piensen muy distinto y tengan unas metas muy diferentes a las que uno tenga, así los caminos que ellos recorran sean tan diferentes. Creo que en esa diferencia también está como lo que vale la pena como rescatar, y es no es los caminos absurdos llevan a resultados diferentes, y eso está bien. Y ese momento para mí fue la culminación de un trabajo de año y medio, de un sueño descabellado y loco, pero que iba a quedar marcado en las vidas de estas 38 personas que estuvimos ahí participando. Y ya, acabamos la pizza, nos montamos en el bus y volvimos a Urabá. La experiencia de la nieve fue tan poderosa que es muy difícil agregar algo. Sin embargo, hay varias cosas que nos gustaría decir sobre lo que hay alrededor. Urabá la nieve no es un proyecto que tiene sentido desde el principio. No es un proyecto que nace con una teoría de cambio, ni con impactos esperados, ni grupos de control. Y eso no lo hace ni mejor ni peor, solo lo hace diferente. Urabá la nieve nace de un sentimiento, de un impulso casi que instintivo, y eso luego cobra sentido. Pero antes del sentido, que es en este caso la consecuencia, nos importa mucho la causa. Nos atrevemos a decir que esta historia es una invitación muy poderosa para entender que las funciones y el rol son cosas diferentes. Ellos hubieran podido quedarse en sus funciones normales de maestros, pero entendieron que como educadores su rol podía trascender el salón de clase. Después de eso se conectan los puntos y esos puntos se transforman en un proyecto. Ahora también importa el hecho de que cobró sentido, y mucho sentido diríamos nosotros, tanto que la historia no termina aquí, porque Urabá la nieve se convertiría en algo mucho más grande que Julián y Natalia. En el año siguiente ellos ya no eran profes de Enseña por Colombia, pero se quedaron en el Urabá como coordinadores de formación y acompañamiento. Y unos meses después de volver de la nieve, en su casa, comiendo frijoles con otros amigos profes, surgió la idea de volverlo a hacer. Y entonces como que nos picó ahí el será que sí, será que no, Natalie, pues usted le mete la ficha, Kate, y usted le mete la ficha, Nati, y usted le mete la ficha. Y yo como, pues si ustedes le hacen, hagámosle. Y por primera vez como en 5 meses se empieza a conformar un nuevo grupo de profesores que dicen, vamos a hacer del Urabá la nieve 2. El equipo era más grande, había nuevas personas con nuevas ideas para aportar al proyecto. Había comités, había encargados, había más logística, más seguridad y nuevas propuestas pedagógicas. Urabá la nieve volumen 2 tenía que ser una versión mejorada de la primera, y así fue. En esta versión, Natalia y Julián no irían. En todo sentido, era el turno de los nuevos profes. Poco a poco, el Urabá a la nieve iba a dejar de pertenecerles para pararse por sí solo. Cada nueva generación de profes que coge este proyecto la sufre y tiene que luchársela con todo. Pero creo que digamos que ya al pelear con el absurdo y con los prejuicios y con la idea de que no era posible, eso ya como que se está solventado. Que es posible, que vale la pena. Ahora, ¿cómo lo hacemos mejor? ¿Cómo hacemos que aprendan más? ¿Cómo lo conectamos con el calentamiento global? ¿Cómo hacemos que esta red de ahora de pelados que ha pasado por esta experiencia puedan seguir forzando estos lazos y de pronto generen nuevas cosas? Entonces, claro, todo esto no es posible ahora y está genial. A mí me parece muy bonito que cada persona le ponga un tinte diferente. Es muy distinto a lo que Julio y yo nos planeamos, pero el centro sigue siendo el mismo. La experiencia desorientadora sigue siendo la misma. Y creo que ahí hay como tantas cosas que se le pueden sumar, pero seguimos como con
¿sí? Con una idea que es un poco, que está muy anclada con lo que la experiencia con la naturaleza nos puede enseñar, al final de cuentas, y con la experiencia con nosotros mismos enfrentándonos a un reto grandísimo, que es subir esta montaña. Y bueno, y así siguió, y ahora va en el cuarto. Del Urabá a la nieve ha ocurrido ya 3 veces y dentro de una semana del lanzamiento de este episodio, un grupo de chicos del Urabá subirá por 4ª vez el Santa Isabel. Cada vez un grupo diferente de personas se hace cargo de este proyecto, siempre con un enfoque nuevo, con algo adicional, pero con el mismo propósito de estar ahí, frente a la montaña, sabiendo que lo que sigue depende de nosotros. Después de 2 años en Urabá, Natalia y Julián cumplieron sus sueños de recorrer Sudamérica en moto, y allí sus experiencias darían ni siquiera para otro episodio, sino para un podcast completo. Y en este momento están de vuelta en Bogotá, ahí los entrevistamos y ahí los conocimos. Los dos están trabajando en una empresa de tecnología que se llama Acámica, que forma en programación y en tecnología, y Natalia además trabaja en Coschool y acaba de empezar su maestría en educación. Les decimos esto porque esta búsqueda con la que comenzó este episodio, esa búsqueda que pasó por la universidad y que pasó por Urabá, continúa. Yo no sé qué pase y no sé en qué trabaje y no sé dónde viva y abrazo esa incertidumbre con todo, pero yo quiero seguir trabajando en educación y quiero seguir trabajando con pelados y quiero que mi vida siga vinculada a los proyectos de vida de otros, ¿sí? Eso quiero. A veces pienso que me encantaría ser profesora del distrito, pues como del ministerio. A veces me gustan mucho proyectos como los de Coschool y esas cosas que hacen con habilidades socioemocionales. A veces también me parece chévere seguir investigando, pero lo único que quiero como tener muy presente es que quiero seguir trabajando con jóvenes, seguir pensando con ellos, seguir valorando mucho sus ideas, y en el espacio donde eso sea posible, quiero seguirlo haciendo. Las preguntas de Julián y Natalia son cada vez más maduras y más pacientes. Ya hay unas pistas que se vuelven como columnas vertebrales, como la educación, y hay una exploración que no para. Les contamos esta historia por muchos motivos. Primero, porque nos inspira, porque creemos que las acciones y las decisiones de Natalia y de Julián han sido atrevidas y arriesgadas, pero también sencillas y reflexivas. Porque queríamos reivindicar la idea de ser maestros en un momento de la historia donde todos estamos de acuerdo en que la educación es el camino, la respuesta y la causa de todo, pero en la que pocos se atreven a ser protagonistas individuales siendo docentes. Les contamos esta historia porque el Nevado Santa Isabel, allí donde todo tuvo sentido, se está derritiendo y le quedan máximo 10 años de vida. Porque queremos invitarlos a ser un poco como Julián y como Natalia, pero también como Don Jorge o como Doña Gloria o como el papá o como la mamá de nuestros protagonistas de hoy, que además de ser protagonistas son también habilitadores de personas extraordinarias. Al final de las entrevistas en este podcast nos gusta mucho preguntar cuál es esa pregunta que deberíamos hacernos para tomar decisiones. Y entonces, para terminar, los dejamos con su respuesta. Creo que una de las preguntas iniciales que me sirvió a mí en estos momentos de la vida en los que estaba más desorientado y no me hallaba, es ¿qué es de Julián Cote por la vida que le tocó vivir? ¿Sí? Y la respuesta a eso es: yo llevo el amor por la educación de mis padres, llevo la revolución de mi padre y la lucha social en lo más profundo de mi corazón, llevo un sentido de empatía que a mí casi no me cabe en la cabeza de mi madre, llevo la determinación de mi hermano mayor y llevo lo arriesgado de mi hermano menor, llevo el amor que me ha dado Nati y eso es parte de lo que soy yo, ¿no? Entonces es la pregunta de ¿qué me tocó vivir a mí y qué he aprendido yo de eso? Y la segunda parte, o la segunda pregunta que yo creo que vendría es: ¿yo qué quiero ser? ¿Y dónde me quiero meter? ¿Sí? Si yo soy una suma de todas las experiencias que he tenido en mi vida, pues ¿a qué experiencias me quiero tirar de cabeza? ¿O a qué situaciones me quiero tirar de cabeza? ¿En qué me quiero envolver? ¿En qué me quiero comprometer? Para que más adelante pueda mirarlo en retrospectiva y decir: oiga, aprendí de esto. De esta experiencia en Enseña por Colombia me quedó esto. De vivir en Urabá, que fue mi decisión por primera vez, no fue decisión de mis padres, fue mi decisión formar un hogar en Urabá, me quedó esto. De trabajar como docente me quedó esto. De haber saltado de un avión de paracaídas me quedó esto. De irme al viaje por Sudamérica me quedó esto. Entonces, hoy soy una suma de lo que me tocó vivir y una suma de lo que yo decidí vivir también. Y abrazo todo eso con el cariño y las contradicciones que tengan que venir. Yo creo que esa pregunta es lo que quiero hacer o lo que me estoy proponiendo hacer, o pues es la que yo me hago. Lo quiero hacer y me lo propongo porque yo quiero hacerlo,
o porque creo que es lo que se debe hacer. Ajá. Porque hay como una línea establecida de cómo deberían ser las cosas y ya esa línea no es graduarse, casarse, tener carro y familia. Ahora esa línea es como, incluye otras cosas, un montón de cosas que nos dicen que nos van a hacer felices, ¿sí? Y que van a hacer que la vida valga la pena y que sea trascendente. Y creo que pasa por uno poder decidir si esas son las cosas que uno quiere y las que a uno le van a hacer feliz. Porque, digamos, yo siento que en la vida he tomado varias decisiones un poco rupturales que mis papás quizás no entendían del todo, aunque me apoyaban, que muchas personas no entendían del todo, aunque les parecía chévere, pero el reflejo de eso es que yo tampoco estaba segura si eran las mejores, pero algo en mí me decía que eso era lo que quería hacer, y cuando decía que eso era lo que yo quería hacer, pues me metí al ruedo y pues lo hice, ¿sí? Es el caso de haberme ido al Urabá cuando ya tenía una vida armada en Bogotá, de haber hecho el Urabá la nieve cuando lo que realmente como que necesitaba hacer en el diario era hacer mis clases y mis planeaciones dentro del aula, y haberme ido a viajar por Sudamérica y volver con una moto medio destartalada y no más. Y creo que hay que preguntarse mucho eso, como si los siguientes pasos y los planes que uno tiene son genuinamente de uno o no, y si no son de uno, si genuinamente uno comparte los ideales por los que los quiere seguir, o si de pronto no es tanto así, entonces está chévere pensar en otras alternativas, porque a veces vamos por la vida siguiendo rumbos que nos dicen que están bien y que nos dicen que son lo que necesitamos y que es lo que es el deber ser de la vida, y yo no quiero llegar a un punto en que diga como que ¿por qué no hice esto y esto y esto? Aunque seguro llegaré. Hay como muchas cosas que también deseé hacer y que no hice, pero cada vez que tengo la oportunidad de hacer eso que quiero hacer de frente, así sea muy arriesgado, así implique un montón de cosas, he procurado tomarlo y arriesgarme. Y hoy en día, cada vez que tengo miedo frente a una situación, lo único que pienso es ¿qué le diría yo a mis estudiantes si ellos estuvieran en esta situación? Y él no le diría, no, tenga miedo, no, titubee, no, todo lo contrario, pa'lante, sin mente, seguridad, que usted puede, que usted es capaz, que usted tiene todas las capacidades, y es literal que me lo repito a mí mismo en varias ocasiones. Ahora que estuve en la entrevista de Acámica, por ejemplo, bueno, si fuera un estudiante mío que tuviera esta oportunidad, yo cómo lo empoderaría, cómo le daría ánimo, y ese se volvió mi mantra. Que mis estudiantes estén orgullosos de mí y poderlos ayudar cuando yo pueda. Esta historia fue producida por Juan Pablo Ramírez y por Andrea Espinosa y editado por mí. El diseño de sonido fue hecho por Miguel Andrade y el trabajo gráfico fue realizado por Juan Diego Bernal. Realmente esperamos que esto les haya dejado preguntas, reflexiones y herramientas para su vida. Y si quieren más contenido sobre todos estos temas, pueden entrar a protección.com/talentosci. Repito, protección.com/talentosci. Recuerden suscribirse en donde sea que ustedes estén escuchando esto, en Deezer, en iTunes, en Spotify, en Apple Podcast o en donde sea. Si este episodio les gustó y si les sirvió para algo, por favor recuerden que lo están escuchando gracias a Protección, una empresa que cree firmemente que la vida es hoy. Yo soy Santiago y esta es la comunidad que crea el futuro gracias a su talento. Gracias por escuchar.